Hola chicos, Filosofía 50. Retomamos esta serie que habíamos tenido durante unos meses aparcada y os recuerdo que lo hago sobre el libro de un colega, de un especialista, mejor dicho de dos, del señor Ben-Jock y del señor Tejedor. El libro es este, de Ediciones SM, Societatis Mariae, que fue en su tiempo, de la Congregación de los Marianistas. Y estaba buscando el ISB, que es como el carnet de identidad de un libro, porque muchos de vosotros me lo pedís. Lo que pasa es que este pobre ejemplar, ya muy manoseado, tratado, querido seguramente por unos y odiado por otros, no lo tiene o no lo encuentro. Así que con esas referencias que te he dado, te pongo los autores Ben-Jock y C. Tejedor. Con esto seguro que lo encuentras en internet. Bueno, no nos enrollamos más, aunque sé que esto es útil para muchos. En este vídeo vamos a hablar del objeto del entendimiento. En el anterior hablamos de lo que era el entendimiento, de la surgencia de las ideas, el origen de las ideas, aquellas teorías tan apasionantes de Platón, con el mundo de las almas, y luego el pisar en la tierra de Aristóteles y de su discípulo Tomás de Aquino, que es con lo que este señor o estos señores se quedan. Entonces, ahora a continuación vamos a ver el objeto del entendimiento. Es decir, ¿qué puede ser conocido por el entendimiento? ¿De qué trata el entendimiento? ¿Cuáles son las piezas sobre las que el entendimiento trabaja? Y la respuesta es contundente. El entendimiento trabaja o tiene como objeto todos los seres, todo lo que existe, todo lo que es o existe, es inteligible. Inteligible es el adjetivo que damos a todo aquello que es precisamente objeto o reconocible por el entendimiento. Dice, solo la nada, solo hay una exclusión. Solo la nada es absolutamente impensable. Oye, ¿tú puedes pensar en nada? Respóndete a esa palabra. Unos dirían sí, y el otro respondería no, porque estás pensando que estás pensando en la nada. Pero se trata de saber qué es lo que el entendimiento entiende propiamente. Es decir, se trata de saber cuál es el objeto formal del entendimiento humano. Si tú me preguntaras cuál es el objeto de la filatelia, y yo te diría los sellos. ¿Cuál es el objeto de la numismática? Y yo te diría las monedas. Pues, ¿cuál es el objeto formal, que es lo mismo, del entendimiento? Respuesta, todos los seres. Dice, lo mismo pasa, dice, algo semejante pasa respecto a los sentidos. Y nos va a poner ahora una comparación, una alegoría, para que veamos que esto que pasa con el entendimiento también pasa con los sentidos. En los sentidos decimos, ¿cuál es el objeto de la vista? Pues mira, aquí nos dice que entra ya, digamos, en el campo científico, porque filosofía y ciencia, lógicamente, se van dando de la mano. Ojalá pudieran dársela en todos los momentos. Nos ahorrarían muchas cavilaciones, pero por lo visto todavía no, o yo no llego a ello. Dice, por ejemplo, el sentido de la vista. ¿Cuál sería su objeto formal? Dice, todos los cuerpos
son visibles, es decir, todos los cuerpos. Dice, pero la vista solo capta propiamente el color de los cuerpos. Y tú y yo habríamos objetado, ¿y la forma? ¿El tamaño? Aquí dice, solo capta el color de los cuerpos. El color es, pues, el objeto formal de la vista. Y entonces pasamos ahora. Dentro de los seres, que son el objeto del entendimiento, distingue dos seres. Dice, el objeto formal propio del entendimiento humano es la esencia de las cosas corpóreas. Y al decir corpóreas es que tienen materia. Captable por los sentidos. Esa sería la primera y gran parte del objeto del entendimiento. Y dice, es la esencia de las cosas corpóreas. Y por la palabra esencia, que aquí no viene a recordarla, y yo tampoco sabría decirte ahora cuándo la hemos estudiado, disculpa, pero hay un recurso de los no iniciados, como yo, que es ir a ese filósofo casero que siempre tenemos a mano, que se llama diccionario. Y es que el que ha hecho un buen diccionario merece todos nuestros respetos porque ha tenido que cavilar mucho para definir con palabras asequibles a la inmensa mayoría de los profanos cosas muy difíciles. Entonces yo he buscado en un diccionario qué es esencia, y lo he copiado aquí. Dice, esencia es el conjunto de características permanentes, es decir, que permanecen, que no van y vienen, e invariables, es decir, que además de permanecer no varían con el tiempo, siguen siendo las mismas, aunque las dos palabras parezca que significan lo mismo, por lo visto no. Y esas características permanentes e invariables que constituyen la esencia determinan a un ser o a una cosa. Determinar es que nos lo diferencian de otros. Le pone los términos para separarle de otra cosa que pudiera ser parecida. Eso es determinar. Dejar claro y preciso ese individuo por separado de todos sus similares. Determina a un ser o a una cosa, esas características. Y sin las cuales, es decir, si le quitásemos algunas de esas características permanentes e invariables, ya no sería lo que es. Pasaría a ser otra cosa. Esto sería la esencia. Pues dice que el objeto propio del entendimiento humano es la esencia de las cosas corpóreas. Dicha esencia la conocemos, o el intelecto, el entendimiento, las conoce mediante la abstracción, abstracción, sacar, de lo captado por los sentidos. Es decir, ¿cuál es el mecanismo que el entendimiento tiene para captar, para preocuparse de su objeto formal, que son las esencias? La abstracción. ¿La abstracción de qué? De todo lo que los sentidos le han comunicado, le han visto. La vista le ha dicho esto, el olfato le ha dicho lo otro, etc. Esto sería respecto a los cuerpos corpóreos. Pero es que este señor admite, y toda la filosofía en general, que hay seres incorpóreos o seres inmateriales, seres que no tienen materia, seres que no están hechos de átomos, ni de ondas, que serían las dos grandes separaciones que podríamos hacer en lo que existe. Fuerzas, ondas, gravitatorias, magnéticas, eléctricas, etcétera, etcétera, y materia. Y con eso, la naturaleza visible, corpórea, se sufraga, ¿cómo se dice? Se mantiene, se vale de ellas para hacer todos los cuerpos. Bien, en cambio, hay otros seres que son los seres inmateriales, y te pone aquí 3 ejemplos: Dios, o el sustitutivo de Dios para aquellos que no crean
en ese ser supremo, el alma, etc. Recordemos que este es un libro de filosofía de carácter cristiano, nos guste o no nos guste. Podría haber cogido otro libro que fuera general sin tener en cuenta una religión, o que fuera incluso ateo. Sí, lo podría haber cogido, evidentemente, y debe haberlos. Y pueden ser de interés para personas que no crean en el Ser Supremo. Sigo. Pero me consta que estos dos autores debían ser religiosos, es decir, miembros de la congregación de la Societatis Mariae, de los marianistas, que algunos de ellos se dedican a dar clases presencialmente, como todas las congregaciones docentes, y otros se dedican a elaborar la primera materia, la materia prima con la que luego los profes vamos a tratar de explicaros los conceptos y que os los llevéis mejor o peor prendidos en vuestras cabezas. En cambio, los seres inmateriales, Dios, el alma, solo los puede conocer el entendimiento humano. Oiga, ¿pero cómo los conoce? Por analogía, por comparación, por ejemplos. ¿Con quién? Con los seres materiales, que son los asequibles a los sentidos. Nosotros nos hemos dado cuenta, mediante la extracción de seres corpóreos, de personas sanas, hemos sacado la salud. De personas enfermas, muchos animales enfermos, etcétera, árboles, plantas enfermas, hemos sacado o abstraído la enfermedad, y así sucesivamente. Entonces, por abstracción, también de todo ese conjunto de conocimientos de las cosas corpóreas, trasladamos, abstraemos y decimos: si este señor es bueno, eso es bueno, esto es bueno, esto es bueno, y yo he sacado la bondad, habrá un ser extremadamente, inconmensurablemente bueno. Y de esa manera ya tenemos una característica, un cromo, para hacer de ello ese ser supremo. Si de esto he cogido la idea de justicia, de un hombre probo, de un ejemplo de buena justicia, objetividad, etc., he sacado la palabra justicia, de ahí, por analogía, yo deduzco, puedo entender que haya un ser totalmente justo, y ya tengo otro cromo, digamos, para hacer ese álbum de lo supremo, de lo no va más, que en el título de ese álbum pondría Dios. Claro, esto se ha dado, por supuesto, toda la vida, y muchos, los creyentes en concreto, seguirán diciendo que el hombre, como dice la Biblia en una de sus primeras frases lapidarias, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Que yo, cuando te explico en la serie de Biblia, de los poquitos capítulos que tengo, cómo llegaron los hombres a esa idea de Dios, fue exactamente al contrario, que parece que Dios, en vez de hacer el hombre, fue el hombre el que hizo a Dios, mediante este camino de analogías. Todo lo que el hombre desea, todo lo que el hombre persigue, potencia, ubicuidad, estar en todos los sitios, omnisciencia, saberlo todo, todo lo que el hombre persigue, lo hemos depositado, lo hemos concretado y lo hemos depositado en un gran conjunto, y a ese conjunto le hemos llamado Dios. Pero realmente, Dios, si existe, tiene que ser semejante a nosotros, tiene que estar hecho a base de nuestras analogías o deducciones. Modestamente yo opino que no, necesariamente. Dios no puede estar sujeto a ser como a nosotros nos parece que será. Dios será lo que sea.
por esencia, yo creo que sería totalmente incomprensible, inteligible. Ni por vía de analogía sabríamos algo de ese Dios. Conformémonos con que existe, con que ha hecho un mundo maravilloso para nosotros y ayudémosle a mantener lo que él ha hecho. Rememos a favor de la creación, no en contra. Remar en contra, eso sería por esencia el pecado. Remar a favor de los designios, de las pautas, de las normas, del mantenimiento y de la conservación de todo lo creado, eso es remar a favor, y ese Dios estará satisfecho con nosotros. Yo personalmente no pienso más. Remar a favor de lo que me he encontrado hecho y dar gracias porque nos ha puesto realmente un mundo muy entretenido para no aburrirnos. Bueno, perdón por mis digresiones, ya sé, soy un caso perdido, pero ¿qué vas a hacer? Así que dice por analogía. Otra. Esto ha sido el objeto del entendimiento, es decir, de que se preocupa el entendimiento de todos los seres, corpóreos e incorpóreos. Punto. Siguiente capítulo, o siguiente sección. Naturaleza espiritual del entendimiento. Es decir, el entendimiento es un órgano, el entendimiento son unas proteínas, una estructura biológica que produce esas ideas, y dice no. Y dice no. Por supuesto, todos estos temas son muy profundos y habría para hablar muchísimo. Por eso yo me agarro al libro, para no perderme. Sigo. El entendimiento humano, asegura, es de naturaleza espiritual, que es lo mismo que inmaterial. No tiene materia. Ni prótidos, ni glúcidos, ni lípidos. No tiene materia. Dice, en efecto. ¿Y por qué lo sabe o de qué lo deduce? Dice, porque sólo una potencia o facultad espiritual puede realizar actos espirituales o inmateriales. Es decir, los actos inmateriales o espirituales sólo pueden proceder, según estos profesores, de un ente, de una potencia, de una facultad espiritual. Y de aquí deduce que el entendimiento tiene una naturaleza espiritual, incorpórea, inmaterial. Apostilla más, sigue el mismo razonamiento. Dice, porque si el entendimiento humano realiza actos espirituales, pues los conceptos o ideas son abstractos o inmateriales, entonces el entendimiento humano es una facultad de naturaleza espiritual. Vamos, te he vuelto a repetir, otra vez, como siempre repetimos los profes, lo mismo del párrafo anterior. El entendimiento, y ahora ya apostilla por si no te queda claro, el entendimiento es, por tanto, potencia inorgánica, no biológica, no material. No tiene órgano corpóreo, ni hígado, ni riñón, ni cerebro. Ya que su actividad y su objeto son de orden espiritual o inmaterial. Pero claro, con todo esto, ni tú ni yo nos íbamos a quedar contentos. ¿Por qué? El ligamento que hay, la conexión que hay entre cerebro e ideas o actividad cognoscitiva, espiritual e intelectual es tan grande y de tal naturaleza que suscita muchas preguntas. Va a tratar de darnos alguna respuesta y lo titula Entendimiento y cerebro. El cerebro humano es una especie de centro organizado del conocimiento sensible. Dice, es una especie de centro organizado, es decir, la sala central, ¿de qué? De todo lo que los sentidos han recogido. El cerebro puede decir, aquí en estas células, memoria, para vosotros estas células. Dolor, para vosotras estas células. Colores, para vosotras estas células. Olfatos o aromas, para vosotros estas células. En esa gran sala central el cerebro ha provisto donde recibir todas las sensaciones
de los sentidos. El conocimiento intelectual tiene su punto de partida, es decir, tiene su punto de partida, su arranque, precisamente en los elementos que proporciona el conocimiento sensible. El conocimiento intelectual parte de todo lo recibido por los sentidos, parte de todos esos conjuntos de células que el cerebro tiene dispuestos ahí, a disposición del conocimiento intelectual. Pero podemos decir que hay unas células donde reside ese conocimiento intelectual y es donde dice estos profesores, no hay unas células que sean lo mismo que las hay depositarios de la memoria o depositarias de los olfatos, no las hay depositarias del entendimiento, porque el entendimiento es inmaterial y lo inmaterial no ocupa lugar ni tiene sustancia, por lo tanto no lo hay. Dice precisamente, el entendimiento empieza donde éste acaba, donde acaba el cerebro. El cerebro ya ha hecho su función y se le dice, vale, ya tengo bastante, ya puedes descansar. Y ahora viene el entendimiento y dice, con lo que tú has preparado, has almacenado, yo empiezo a trabajar. O sea, el cerebro es la base. Es como en un coche, la gasolina y el motor. A ver, ¿ya está lleno el depósito de gasolina? Sí, pues bueno, bájate del coche ya, que ya tengo bastante. Y a partir de ese combustible, yo en el motor haré las ideas. No es muy bueno el ejemplo, puesto que gasolina y motor, ambas cosas son corpóreas, pero bueno, a pesar de la no correspondencia exacta, creo que puede imaginarte. Es decir, la gasolina es la causa de la fuerza que luego saca el motor para desarrollar el movimiento. Es un orden superior de conocimiento. El entendimiento es un orden superior de conocimiento al que el mismo cerebro podría proporcionar. Pero mientras esté el alma unida al cuerpo, no puede funcionar más que a partir de los datos suministrados por el conocimiento sensible. Es decir, una religión espiritualista como la cristiana, que admite que nuestro espíritu podrá funcionar un día y desarrollar sus actividades sin estar unidas al cuerpo, es decir, en una vida de ultratumba, admite que esto que hay hoy, que es la unión de cuerpo y alma, es temporal, momentánea, y que mientras estemos en esa fase, vivamos en la Tierra, o en Marte o en Júpiter, nuestro entendimiento solo puede trabajar si tiene la conexión completa y sana del cerebro con todas sus partes. Dice, no puede funcionar más que a partir de datos suministrados por el conocimiento sensible. Además, para exteriorizar el entendimiento, para vender, para enseñar sus productos, que son las ideas, también va a necesitar de la materia. Es decir, no solo para elaborarlas, no la necesitaría todo el archivo sensorial, pero es que para decirnos cuáles han sido sus logros, cuáles han sido sus deducciones, cuáles han sido sus ideas, necesita también de lo corpóreo, necesita de la lengua, necesita de la voz, necesita del oído, y necesitaría también de las células del cerebro. Dice, sus operaciones, las del intelecto, también tiene que valerse de los órganos materiales del conocimiento sensible, básicamente de los sentidos. Por tanto, el sistema nervioso, y más concretamente su centro álgido, que es el cerebro, aunque sabemos que luego el cerebro tiene unos compañeros poderosísimos, como el cerebelo y como la misma médula espinal,
Pues dice, y más concretamente el cerebro, son condiciones orgánicas, es decir, materiales del organismo, de la química orgánica, necesarias para que funcione el entendimiento. Pero, ojo, te vuelve a decir cuál es su propósito inicial, cuál era su frase, qué es lo que quería que te quedara bien claro, y lo pone en negrita. Dice, pero el cerebro no es de ningún modo el órgano del entendimiento. Y parece ser que ya Aristóteles lo vio claro, porque dijo una frase de esas célebres, que si yo la supiera en latín te la diría, pero no la sé, te la digo en castellano porque la pone aquí. Pensamos sin órgano. Pensamos sin órgano. Aristóteles. En fin, una analogía de todo esto que hemos dicho, de cerebro e intelecto, de cerebro y entendimiento, podría ser algo que hoy ya está más en la mano o al alcance de muchísimos por la informática. Distinguimos perfectamente lo que es el hardware, que seguro que lo pronuncio mal, que son las piezas, los mecanismos, los circuitos, etcétera, las memorias, los RAM, todas esas cosas, y el software, que son los programas, que es la manera operativa como van a sacar luego fruto, conclusiones y trabajo con ese hardware. Bueno, pues el hardware sería el cerebro y el software sería el entendimiento. Como toda comparación, seguro que adolece de fallos o defectos. Porque había una frase que decía, ninguna comparación... No, toda comparación es odiosa. Como diciendo, si nos han comparado a pájaros, ¿por qué me compara a un pájaro? Hombre, que no es eso, que te estoy diciendo que tú haces como los pajaritos. Que cuanto más tiempo estés en el nido, mejor para ti. Y luego cuando te vas a tirar del nido, lo haces de mala manera y tu madre tiene que ir persiguiéndote. Para que no te mueras ni te coja un gato. Bueno, en fin. Funciones, viene ahora otro apartado, funciones del entendimiento. ¿Cuáles son las funciones del entendimiento? Es interesante, ya verás. Dice, el entendimiento es una facultad única. Es decir, no son dos facultades, es única. Se aprecia claramente que tiene una unidad. Sin embargo, aun siendo una facultad única, realiza diversas funciones que es preciso distinguir bien. Pasaba un ejemplo como una persona. Una persona luego puede ser funcionario de correos, pero también en sus tiempos libres puede ser bombero voluntario y en otros muchos tiempos puede ser padre porque tiene en casa hijos, etcétera, etcétera. Bueno, pues el entendimiento, siendo una realidad única, una facultad única, tiene varias funciones. Primero, la función abstractiva, la función que saca, la función que ve varias cosas y de ahí dice, nieve blanca, pájaro blanco, papel blanco, abstrae y dice, la blancura. Esa función abstractiva es la primera que nos pone para el entendimiento. Consiste en la elaboración de las ideas o conceptos abstractos. Están tan metidos en nuestra vida que muchas veces ni los consideramos, y cuando hacemos análisis morfológico nos cuesta saber, ¿esto es un nombre concreto o abstracto? ¿Y qué hago yo? ¿Y qué sigo? ¿Y qué pautas voy? Bueno, pues fíjate, palabras como paciencia, es una abstracción, un nombre abstracto. Enfermedad. Vemos hombres enfermos, animales enfermos, vemos plantas enfermas, y de ahí sacamos la abstracción, abstraemos el concepto, el nombre abstracto de enfermedad. Lo mismo con la salud, etc. Dice, elaboramos las ideas o conceptos abstractos y universales. Universales significa que sirven para todos los individuos que tengan esas características. O sea, la palabra salud sirve para aplicarla a cualquier cosa, universalmente, a todos los seres que dispongan o que tengan armonía dentro de sus funciones. Eso sería estar sano, tener salud.
Dice, ya lo hemos explicado más arriba. Otra función, segunda función. O sea, la primera, abstractiva. Segunda función, función memoria. Y aquí, ojo, porque los psicólogos, cuando te hacen un test de memoria, resulta que no te hacen uno, te hacen 4 o 5. Porque hay memorias de muy distintas especies. Hay incluso una memoria que es muy fácil de hacerte un test, que es la memoria numérica. Es decir, la facultad de recordar series de números que has oído. A ti te dicen 783, repite, 783, bien. 9345, y tú, 9345, bien. Y te van así aumentando números, aumentando elementos de la serie, a ver hasta cuándo llegas. Bueno, pues hay gente que tiene una memoria prodigiosa, que solo con oír una vez una serie de 25 números son capaces de repetírtelos todos. Bueno, pues eso es una clase de memoria. Hay otra memoria que es la locativa, la de los lugares. Oye, ¿por dónde se va? Por aquí. ¿Cómo te acuerdas? Mira, porque he pasado y yo me acuerdo de este lugar. Hay memorias de párrafos, memorias de aprenderse cosas de memoria. Hay quien se ha aprendido hasta el Quijote de memoria, bueno, unas barbaridades impresionantes. Hay concursos televisivos que juegan mucho con estas cosas y son muy interesantes. Yo de esta última de aprender las cosas de memoria tenía 0, seguro que tenía 0. Yo me acordaba de lo que significaba, de lo que querían decir esas palabras, del concepto, de la idea, de lo que querían expresar esas palabras, pero expresar al pie de la letra, sin saltarse ninguna coma ni punto, un párrafo escrito como sucedía antiguamente en el aprendizaje del catecismo, que se aprendía mediante preguntas y respuestas. Yo era un desastre perdido. Mis profes estaban locos, no sabían qué hacer ya conmigo. Y para aprenderme los párrafos de los papeles que me daban en algún teatrillo, pues acababa aprendiéndolo sobre el terreno, a base de ensayos. Me iban soplando mis compañeros o el apuntador, que es su oficio, las frases y yo acababa repitiéndolas. Pero era curioso que una vez pasado el día de la función, al día siguiente me preguntaban en las frases aquellas del papel y se me había borrado todo. Era increíble. Y todavía puedo contar la anécdota, ya sé que te aburro, de una hermana que tengo, mi querida hermana mayor, con la que nos pusieron de pequeñitos a hacer una obra de un matrimonio de baturros, él se enferma el burro, van a Pilar a robar a la Virgen y todo eso, y era en verso. Bueno, pues ella, la pobre, se aprendió toda la obra, lo suyo y lo mío. Y cuando yo estaba en el escenario y no sabía con responderle, se giraba así un poquito y sin que le viera el público me soplaba por bajito lo que yo tenía que repetir. Y todavía es hoy, que los dos somos ya septuagenarios, que ella se acuerda de toda la letra de esa función y yo no me acuerdo de nada. Ah, sí, me acuerdo de la canción que cantábamos al final, cosa curiosa. Y es que la música, la cadencia, el acompañamiento de notas musicales fomentan, fijan la memoria. Por eso yo siempre digo, tablas de multiplicar. Pues una de dos, o con la rueda voladora, que es el artilugio que utilizo yo en las series de matemáticas de cálculo, o mediante canción. Sí, canciones tan tontas como aquella de venga niño, la tabla del 2. 2 por 0 es 0, 2 por 1 es 2, 2 por 2, 4. Bueno, pues solo con esa cantinela las tablas se aprendían. Solo con que el maestro procurase que una vez al día, en un ratillo más distendido, se cantase la tabla. Hoy toca la del 2, mañana toca la del 3. Y había profesores como en mi colegio, mis queridas monjas religiosas de la Sagrada Familia, que nos lo hacían al salir de clase, mientras recogíamos las cosas y ya nos poníamos el abrigo y todo para salir a la calle. Nadie hablaba otra cosa porque todos teníamos que estar cantando la tabla de multiplicar que la profesora hubiera iniciado. Lo bueno era cuando salíamos al pasillo y nos encontrábamos con la otra clase, que no cantaba nuestra tabla, que cantaba otra tabla.
Y nosotros, para que no nos absorbiesen, para que no nos apabullasen, pues cantábamos más fuerte, con más rabia. ¿Y esto hasta cuándo? Pues hasta que llegaba la salida de la puerta del colegio y entonces ya se acabó la tabla en el número que estuviéramos, daba si era el 5 o era el 7, y todo ya se convertía en un chillido enorme que atronaba toda la calle aquella. Bueno, y viva la filosofía, qué bien nos lo pasamos. Sí, función memoria. Consiste en conservar las ideas elaboradas y reproducirlas conforme a unas leyes de asociación, de compañía, semejantes a las de las imágenes. Retiene también, no solo lo que hemos dicho de todas estas cosas, de juicio tal, sino que retiene también, es decir, tu memoria es capaz de retener y reproducir juicios, como te he dicho antes, el significado de una frase, o bien juicios que elaboraste en su momento, argumentaciones, reflexiones, etc. Materia de la memoria. La memoria intelectual, por tanto, se distingue de la memoria sensible y es sólo una función del entendimiento. O sea, la primera, la que nos recuerda las imágenes, los sitios, los lugares, esa sería la memoria sensible, más dependiente de lo que vieron tus sentidos en ese momento. Sí, yo me acuerdo que era amarilla. Eso es memoria sensible. Pero o tú dijiste que sí. Memoria sensible. Lo oí. Pero si tú recuerdas lo que pensaste en aquel momento, a qué conclusión llegaste, y lo recuerdas, y lo reproduces, entonces es tu memoria intelectual. No la sensible, sino la memoria intelectual. Otra función, la función conciencia. Conciencia. Consiste en conocerse a sí mismo el entendimiento. O sea, el entendimiento se conoce a sí mismo en reflexiva. Aquello de Pascal. Pienso, tengo actividad intelectiva. Luego existo. Y ese soy yo. Se reconoce a sí mismo. Aunque dice que propiamente, que en realidad, el entendimiento no puede conocerse a sí mismo, dice que quedamos. Dice, y por eso la inteligencia, el entendimiento, los comprende. Perdón, que me he saltado. Dice, propiamente el entendimiento no puede conocerse a sí mismo sino a través de sus actos. Entender, juzgar, y entonces al ver esas producciones, que son los juicios, que son los razonamientos, reconoce que es el mismo. Ese es la función de conciencia. Función del entendimiento, de la conciencia. Memoria, conciencia. Vamos a por otra. Función inteligencia. ¡Wow! Esa palabra que nos preocupa tanto. ¿Seré inteligente? ¿No seré inteligente? ¿Qué inteligencia tiene? ¿Cómo medir la inteligencia? ¿Cómo desarrollar la inteligencia? Vamos a ver qué nos dice aquí de esta función este trabajo del entendimiento al que llamamos inteligencia. Consiste en captar, pero de modo inmediato, captar de modo intermediato los primeros principios, las cosas más básicas, las cosas primeras de algo, de un ser, de un acontecimiento. Oye, qué bien lo ha captado rápido. Los demás todavía están pensando a ver qué significa y él ya lo ha captado todo. Es un señor, pues tiene mucha inteligencia. Lo ha captado rápido los principios fundamentales de algo. Estos tienen una evidencia inmediata y por eso la inteligencia los comprende sin ninguna demostración. O sea, este niño, esta persona lo ha entendido esto y no ha tenido que demostrárselo así, esto es así, porque claro, entonces
no sé qué, incluso hasta con lápiz y boli, y al final llega, pues sí, mira, sí que es esto. No. El inteligente lo hizo sin demostración, por intuición. Esto es inteligencia. Otra función, la trabajadora. La inteligencia ha sido la chula, la que dice, ya lo he entendido, no me digas más. Hombre, pero es que te has dado cuenta que esto que sí, que ya lo he entendido, que no me digas más. Porque ha utilizado la inteligencia propia, relámpago, impactante, incisivo. Al revés. Ahora está la trabajadora, la función trabajadora. ¿Quién es? La razón. La razón, la que tenemos que utilizar los pobres que no somos superdotados. Consiste en la función discursiva, es decir, que implica un camino, un recorrido, un proceso, mediante el cual elaboramos juicios y toda otra clase de razonamientos, así llamados. Y como nos ha dicho, juicios y razonamientos, vamos a ver si nos distingue en qué se diferencia el juicio del razonamiento. Pues parece ser que el juicio es la primera ficha, la primera deducción, cortita. Con 3 premisas ya obtenemos un juicio. Cosa que el razonamiento será un juicio más otro juicio, con otro juicio, y al final llegamos a una conclusión. Ese sería el razonamiento. ¡Oh, qué bien has razonado! Pero ya te estás diciendo qué bien te lo has trabajado. Juicio, la primera pieza, de pocos pasos, la primera ficha. Dice, un juicio es un acto complejo, evidentemente, de nuestro entendimiento. Pero, a pesar de que diga complejo, ya hemos dicho que tiene pocos pasitos. Supone 3 pasos. Como mínimo, dice, un juicio, para elaborar esa primera pieza, para que el entendimiento la elabore, necesita 3 pasos. 1. Comparación entre 2 ideas o 2 cosas, 2 abstracciones. Hay que compararlas. Segundo, ver su correlación positiva, es decir, que están relacionados, que tienen similitudes, homotéticas, podríamos decir en matemáticas, que tienen similitudes iguales, por la forma, por el tamaño, por el peso, por todo lo que sea, o al revés, su discrepancia, es decir, que observamos diferencias. Esto es verde y esto no, esto es colorado. Esto es grande y esto no, esto es pequeño. O sea, entre esas 2 cosas que hemos cogido al principio, esas 2 abstracciones, nos dedicamos a ver en un segundo paso las correlaciones positivas o las correlaciones negativas discrepantes. Y por último, conclusión ya final para el juicio, afirmar o negar una respecto a la otra. Es decir, esto es lo otro o esto no es lo otro. Y ahí ya tenemos el contenido o el primer juicio elaborado. Bien, pasamos ahora a la parte trabajadora, a la del razonamiento. La función propiamente discursiva la ejerce el entendimiento en los razonamientos, en lo más elaborado. ¿Habrá de hacerlo con qué? Con los juicios. Esos juicios que he elaborado, en una primera parte, esas fichas, luego las va montando, las va colocando, las va imbricando, poniendo tal, hasta dar con un edificio, que es el razonamiento, hecho de fichas que eran juicios. La función la ejerce el entendimiento en los razonamientos. Y dice, razonar, hacer ese edificio, es el acto más complejo de nuestro entendimiento. El más complicado, el más largo, el más costoso. Hay muchas clases de razonamientos. Lo mismo que se pueden hacer muchas clases de edificios. Pero todos ellos suponen la elaboración de varios juicios, varias fichas, para llegar como conclusión a un juicio nuevo. El último, el corolario, la demostración.
lo que queríamos demostrar, y que hasta entonces era desconocido. Ha sido como un hallazgo. A esta función discursiva, mediante camino, proceso, costoso, pasos del entendimiento, aludimos frecuentemente cuando decimos palabras o conceptos como estos: razonar, discurrir, discurre, razona, discurre. Y tú, bueno, porque si esto es así, luego esto es así, voy por este camino, que lo puedes hacer mentalmente o lo puedes hacer mediante lápiz y pluma. Otra, piensa, pensar. Otra, reflexiona. Todas estas palabras son casi sinónimos de razonamiento. Y por último ya, que te estoy dando demasiada paliza hoy. Diferencias entre inteligencia y razón. Entre la capacitada que trabaja por intuición, que trabaja a destellos, pero trabaja bien, con la proletaria razón, que tiene que ir poquito a poco, montando una pieza, al lado otra pieza, encima coloca esta, al lado tal, que es el razonamiento. Entonces, diferencia entre inteligencia y razón, que sería en mi campo, en el que lógicamente tengo ya de generación profesional o de formación profesional, lo discutido tantas veces entre un alumno listo y un alumno trabajador. Listo utilizaría la inteligencia, el trabajador utilizaría el razonamiento, para el que hay que tener constancia, para el que hay que tener perseverancia, para el que hay que tener tesón. Intelecto y razón, dice, no son dos facultades distintas. O sea, los dos niños utilizan lo mismo, que su entendimiento. Algo así como lo perfecto de lo imperfecto. O sea, llamaría perfecto a esa capacidad intuitiva. ¡Pum! Listo, cogido. Ahora no necesito más, ya está. E imperfecto, lo que se hace mediante trabajo, tesón, paciencia, hasta descubrir el final. A eso lo llamaría lo imperfecto. Que para mí no es nada imperfecto, ya te lo digo. Porque he verificado, he comprobado muchas veces a lo largo de muchos años de enseñanza que llega más lejos. La tortuga que el conejo, que la liebre. El niño trabajador que el niño listo y rápido. Que muchas veces por esa capacidad que tiene de intuir las cosas y costarle poco esfuerzo, no se acostumbra a desarrollar esfuerzo, a ser paciente, a ser trabajador. Y con el tiempo, cuando vienen estudios más difíciles y más complicados, ya no le vale su sistema. Porque claro, intuir una verdad de enseñanza primaria pues puede resultarle fácil, pero intuir una de bachillerato o una de universidad ya no le es lo mismo y necesitaría el razonamiento, y como no está entrenado, se cansa, lo deja, cosa que el otro, acostumbrado al tesón, sigue adelante y llega más lejos. A ver, lo perfecto y lo imperfecto. Inteligencia significa una íntima penetración de la verdad, una incisiva, una punzante, una captación relampagueante de la verdad. Y la razón, por el contrario, significa investigación, método, discurso, camino. Esto no lo dice ni más ni menos que Santo Tomás de Aquino. La necesidad de discurrir para comprender las cosas es, en realidad, una imperfección. Vaya, gracias. Somos imperfectos. Los que tenemos que trabajar para entender algo somos imperfectos. ¿Y por qué lo dice ahora? Pues lo dice por aquella analogía que utilizamos o se ha utilizado para hacer la esencia del ser superior de Dios. Que Dios no necesitaría trabajar para entender las cosas. Por eso Él sería el perfecto y nosotros, pobres mortales, los
imperfectos. Dice, por eso Dios no tiene razón. Ojo, no es que no sea justo, no, que no tiene razón de razonar, la facultad de razonar, porque no la necesita, no la necesitaría. Dice, solo tiene inteligencia. Conoce todas las cosas sin necesidad de discurrir. Es Dios. Aplicaciones. Y sí, las voy a leer. Este es un canal, ya lo sabes, un poquito de andar por casa en zapatillas, y por eso decimos estas cosas, aplicaciones. Le dice al alumno estos profesores, el Belloc y el Tejedor, dice, has llegado a una edad, 15, 16 años, 15 se veía este libro, algunos 14 todavía, 14, 15. Sexto, ya era 15 años. Dice, has llegado a una edad en que eres capaz de pensar con cierta personalidad. ¿Qué significa? Independientemente de lo que digan los demás. Tener personalidad es eso. Independencia de juicio. No ligar tus juicios ni condicionar tus juicios a lo que opinen la mayoría que te rodea. Dice, 1. Ama por encima de todo la verdad. No lo que tú has dicho o pensado. Lo que tú dijiste, no, yo lo defiendo a capa y espada. Como dice el refrán antiguo, dice antes, no sé qué, que en Mendalla. Bueno, era de una obra de Muñoz Seca. No me acuerdo ahora, pero es una frase muy graciosa. Agarrarse a lo que has dicho y ya no variar. No, porque yo soy tal. Que es lo que muchas veces hacemos con cuando somos fan de un equipo, fan de una persona, y algunos ya incluso lo admiten, como es el equipo simpático español, el Betis, que dice, aupa el Betis, man que pierda. En mi Betis. Y yo lo voy a pillar, aunque pierda. Bueno, pero eso no tenemos que hacerlo con la verdad. Si aquello que dijimos llega un momento en que reconocemos que estábamos equivocados, no nos agarremos como un clavo ardiendo y lo defendamos tontamente. No. Demos un paso atrás, admitamos nuestro error y pasemos a la verdad, porque la hemos visto. Dice, ama con verdadera pasión la verdad. Venga de donde viniere. Oye, es que eso es lo que ha dicho, eso es lo que mantenía aquel que no me podía ver, aquel que era mi enemigo, y ahora yo le voy a dar la razón, antes muerto. No. Dice, ama la verdad, venga de donde viniere. Hay un verso muy bonito en castellano viejo, en castellano antiguo, de don Sen Tom, con B, judío de Carrión, de un pueblo de Palencia, que escribió, a ver si me acuerdo, mi memoria cada vez es peor. Alguno está diciendo, pues oiga, pues pare ya. Decía, no vale menos el azor, porque en vil nido siga, ni las verdades buenas, porque judío las diga. O sea, no utilicéis el rechazo que me tenéis a mí como judío, pugna de clases y de religiones, para decir que aquello que yo digo es falso. No. El azor es un gran ave de unas grandes facultades, aunque viva en un nido vil, en un nido pobre. Pues esto es lo que nos aconseja. Segunda, ten maestros. Vaya, gracias por la parte que me toca. Ten maestros, dice, los necesitas. No seas un continuo desconfiado ni contradigas por sistema, cosa muy normal en la adolescencia. En la adolescencia todo es llevar la contra. Yo fui uno de ellos. Mis profesores me decían, ya estás tú, Herreras, llevando la contra. A todo le encuentras, a todo llevar la contra.
Y alguno me decía, es un tirasantos, es decir, basta que alguien haga santo a uno para que tú, ¡buah!, lo tires. Bueno, eran cosas de la adolescencia. La negatividad, el negativismo, por principios. Por principio, no. Como decía aquel otro, oiga, canónigo aquel que estaba dormido en una reunión de los canónigos de una catedral, le despertaban y le decían, don tal, ¿usted qué dice? Se despertaba un poquito y decía, contra el obispo. No importaba qué cuestión fuera, él contra el obispo. Bueno, pues eso es un ejemplo del negativismo. Y en la adolescencia fuimos muy dados al negativismo, negarlo todo 100%. Pero ojo, hay que superar esta etapa. Porque si no, si siempre vamos negando todo por principio, lo que oigamos, tenemos que decir que no, es que no hemos superado, no hemos madurado. Podremos seguir siendo adolescentes hasta los 85 y hasta los 100 años y no haber madurado, no haber pasado nunca a la etapa de la madurez y morirnos adolescentes, psicológicamente, intelectualmente adolescentes. ¿Por qué? Porque somos unos negativistas empedernidos. Dices, coge con prudencia tus libros. Ellos también son maestros de verdad o de error. Y por último, ten personalidad. No repitas las cosas sin haberlas pensado. Oye, ¿y por qué dices eso? No sé, es que es lo que me han dicho ahí. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No, ten personalidad. Dice, sin haberlas pensado, sin haberlas madurado, sin haberlas asimilado, sin haberlas hecho tuyas. Sí, tú puedes coger las ideas de otros y hacerlas tuyas. Y a partir de ese momento serán también tuyas. Y no tienes que sentir ningún complejo de inferioridad porque esa idea no es original tuya, sino que la cogiste de otro. El mundo ha funcionado así, traspasando los unos los conocimientos a los otros. Pero no quieras saberlo todo. Como decía alguno, dice, yo no necesito Google en una camiseta. No necesito Google. Mi pareja lo sabe todo. Y digo mi pareja para no ofender, pero creo que os podéis suponer a qué sexo me refiero. Aprende a callar cuando no sabes. Oye, que no hace falta que tengas que participar. Si no lo sabes, estate calladito. Vete asimilando, vete cogiendo lo que oyes, lo que dicen los demás. Y si en algún momento tienes una idea ya elaborada y que entiendes que puede ser interesante para la discusión, para hacer más luz, entonces participa. Pero si no, mantente callado. Que no tengas que participar porque sí, porque a mí no me calla nadie. A mí no me calla nadie. Bla, 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 bla. Y se cree que es muy listo porque hace callar a todos los demás, que claro, los hace callar por aburrimiento. Y a preguntar para instruirte. Aprende a preguntar para instruirte. Ojo, preguntar para instruirte. Oiga, ¿por qué lo repito 2 veces? Porque hay quien pregunta solo para demostrarte de qué es capaz de preguntar. De que veamos qué profundo piensa este chico que ha sido capaz de preguntar esto. Pero, por sorpresa, cuando empiezas a respondérselo, le ves que se distrae, que cambia de tema y que ya no le importa la respuesta. De esto hay gente. Sobre todo cuando le dices que la respuesta es larga. Entonces ya no, porque claro, ellos esperan el milagro. Esperan que con su inteligencia intuitiva tú les dieras una palabra o les dijeras 27 y él hubiera entendido todo, la respuesta ya de esa pregunta que tenía. Bueno, disculpad, soy un rollo. Hasta otra, chicos.